La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02, hace calor en la calle, espero que también lo hagan el resto del país, porque el verano vino y parece que el invierno ya se fue. Y estamos con Juan Core en controles de emisión aquí en La Máquina de Pensar. En una semana, ustedes ya lo saben, lo voy a reiterar todos estos días, dedicada a Lucía Berlin. Ella es escritora y trabajadora doméstica, pusimos, porque su libro, Manual para Mujeres de la Limpieza, es una serie de cuentos cortos, de unos 40 y pico, creo que son 43, editado por Alfaguara en este año, en el 2016. Aparentemente ha funcionado muy bien en librerías. Me dijeron por lo menos la gente de Alfaguara que ya en stock no lo tenían, y eso hay que celebrarlo, ¿no? Porque es un gran libro de cuentos. Para seguir hablando de Lucía y para seguir hablando de este Manual para Mujeres de la Limpieza, aclaro que se llama así también porque no solamente hay un cuento, sino que parte de su vida transcurrió con ese trabajo. Uno de esos trabajos tuvo Lucía Berlin. Vamos a dar la bienvenida a el escritor Hugo Fontana. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Hugo Fontana, un escritor que ya es conocido, aparte porque le gustan mucho los anglosajones, ¿no? Los yanquis. Los yanquis. Más bien los yanquis. Uh-huh. A mí la literatura inglesa todavía me sigue dando un poco de trabajo. No, y los yanquis, y digamos los yanquis del realismo sucio también, ¿no? Mirá, Saul Bellow decía hace una punta de años que él, como todos los de su generación, eran escritores realistas, uh-huh, porque siempre terminaban hablando de los perdedores, de los tipos a los que no les salían las cosas. Sí. Y que esa es una forma también de definir el realismo. Y creo que los yanquis que tienen esa cosa maravillosa de mirarse y de reconocerse en la vida cotidiana, más allá de algunos disparates que después terminan siendo a nivel político y exterior, han transitado permanentemente por ese tono de narración, ¿no? Incluso hasta los propios escritores de ciencia ficción, como Bradbury, por ejemplo, uh-huh, hacían una ciencia ficción nutrida de elementos cotidianos, ¿no? Uh-huh. Las Crónicas Marcianas, por ejemplo, que es un libro maravilloso, también se lo puede más o menos arrimar. Después de todos los dramas son tan similares en Marte como en Detroit. Sí, aparte, digamos, por lo menos tiene una mirada, estoy pensando, por ejemplo, en Raymond Carver, o estoy pensando en Lucía Berlin, que tiene una mirada, parece, bastante cruda, digamos, en cuanto a no mentirse, ¿no? O sea, no mentir, ¿no? Uh-huh. O sea, ella aparentemente le decía a los estudiantes, a sus alumnos en el taller literario, el viernes vamos a hablar con uno de ellos, pero hay un artículo que le pusimos en La Máquina de Pensar, que se puede leer, les decía, entre otras cosas, no hay que mentir, no se mientan, y hay que entregar todo en cada página, ¿no? No retaseen nada al lector, dice, sí, y no crean misterios, ¿no? Que no sean esenciales, ¿no? No inventen, ¿no? Hay que contar todo. Claro, pero hay que contarlo, o sea, hay que distinguir lo que hacía ella uh-huh, maravillosamente, que era traducir a literatura. Claro, todo sí, lo que traduciendo ahí, ¿no? literatura, de claro, acuerdo. Pero no almibarándolo. No, sí. Ella decía, por ejemplo, que hay que producir, dice, una mínima alteración de la realidad, dice, una transformación, no una distorsión de la verdad. Uh-huh. Dice, el relato mismo deviene la verdad, no solo por quien escribe, también por quien lee, para quien lee. En cualquier texto bien escrito, lo que nos emociona no es identificarnos con una situación, sino reconocer esa verdad. Claro, entonces, reconocer esa verdad, digamos, de la situación. De lo que estaba pasando, claro, ¿no? Y ella, simultáneamente confiesa que exageraba mucho, uh-huh, y a menudo dice, mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento. Claro. O sea, eso es... Ella estaba haciendo ficción siempre, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Este libro, por lo menos, sus sí, cuentos. Sí. Pero lo que dice este alumno es que ella en sus clases hablaba de la verdad igual, ¿no? Claro, pero de esa verdad que se deduce, digamos, que deviene, después de transformar un hecho, real o no,
o imaginado, lo que fuera, en literatura, no en testimonio. Sí, no, claro. Se nota por la intensidad de la prosa que tiene, y se nota también, como ella dice, quizás exagera un poco o exagera mucho. Claro. De repente, no sé, ahora por decir algo, hay un cuento donde habla de un posible aborto, y es lo que le pasó a ella, ¿no? O sea, ella estaba casada con un escultor, tenía un hijo muy chico, el escultor le da la beca de Google, eso ocurrió, ¿no? Y cuando se la dieron, pum, la dejó, y estaba embarazada, y la dejó embarazada de 3 meses. Entonces tú me dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Dice, con un hijo capaz que puedes enganchar a otro esposo. Ahora, con 2 nenes chicos, dice, vas a tener que enganchar a un santo, le dice la prima. Entonces pero cuando van a la clínica, ahí es obvio que también hay una cuestión de ficción, o digamos como si fuera un pintor expresionista, de exagerar hay mucho el ambiente ese terrible que uno imagina que... Sí, yo no sé si es exagerar ahí en ese caso, no sé. Una clínica de abortos en el sur con la frontera. No debe ser muy aséptica, que digamos. Impresionante, ni cuadros con florcitas, ni nada. No, donde hay un médico que trabaja 12 horas por día, cosas así. Que lo único que hace es el aborto, en cadena, digamos, uno detrás de otro, ¿no? Sí, ella lo mismo después cuando trabaja en sus múltiples trabajos, ¿no? Cuando trabaja como administrativa en un hospital en Oakland, que también ve lo que ella dice que son los hijos del crack, ¿no? O sea, son gurises deformes, que se alimentan por sondas en el estómago, que son ciegos, tienen deficiencias intelectuales, una pila de cosas. Traza una cosa absolutamente infernal, ¿no? El asunto. Al punto que dice que todo eso, que todos esos gurises, ella se pregunta en determinado momento si no son plegarias atendidas por un dios tarado. Un dios tarado, sí. Terrible esa frase, terrible. Y seguramente, digamos, también existe esa realidad, pero ahí también se necesita arte literario para pintarla, ¿no? Sin duda. Y seguramente también está la imaginación de ella, que carga también algunas tintas para lograr ese efecto, digamos, obviamente. El efecto ese que nos impresiona, porque ves, por un lado es conciso, pero por otro lado va alargando una tras otra, ¿no? Estamos frente a narrativa, y digo, vos no podés, porque tampoco importa al final determinar qué es ficción o no. Pero por ejemplo ayer nos hablábamos, viste que en este momento hay como un auge de la autoficción, no solo en Uruguay, sino en casi todos lados, y lo que decía Francisco Alves Francese, que capaz que ocurrió así, digamos, no sé, no sabemos, ¿no? Que justo en el 2015, el año pasado, en Estados Unidos, con este auge de la autoficción, una gran editorial juntó estos cuentos y los relanzó, estos cuentos que ya habían sido, ya se murieron en el 2004, ya habían sido todos editados. Sí, pero yo no creo que haya sido determinado por el tema de un auge de autoficción, por lo menos en lo que habla Lydia Davis en el prólogo, y lo que hace Barry Gifford, por ejemplo, que es uno de los mentores de Barry Gifford, este libro, ¿no? Digo, yo creo que o sea, fue el rescate de una autora exquisita, y que no tuvo en su momento la suerte, digamos, de pasar al gran público, ¿no? Ella editó 4 o 5 libros, sacó algún premio, pero esas ediciones nunca pasaron de 1000 ejemplares, ¿no? Absolutamente. Para un país que lee como Estados Unidos, son cifras absolutamente insignificantes. Y también Lydia Davis dice que este tipo de autores, tarde o temprano, van a surgir y van a renacer, digamos. Yo creo que este libro es una resurrección de Lucía Berlín, ¿no? Claro, ella de alguna forma parece que tuvo un premio, ¿no? El American Award, Book Award en el año 91, en fin, pero no tuvo, por lo menos lo que dice en el prólogo, no pasó de tener unos miles de lectores, fieles, que la siguieron durante mucho tiempo, pero nunca llegó al público masivo hasta el 2015, reitero, que sacan este libro, que son, que también está muy bien editado en cuanto a, por ejemplo, el primer cuento está fantásticamente elegido, ¿no? O sea, hay un trabajo muy, y los más muy talentoso, pero eso que vos mencionás está un poco más más al final, ¿no? No sé, digo, porque también el del abuelo que se saca los dientes es su segundo cuento. Sí, terrible ese cuento. De algún modo tenebroso. O sea, es casi... pero hay como humor en ese cuento. Es casi irónico, pero humor, yo no descarto que el abuelo
realmente fuera haya ocurrido algo muy de eso. cercano a lo que ella pinta, ¿no? Es una exageración, todo ese cuento está brutal. Sí, yo creo que la vida de ella es un poco una exageración, ¿no? No, pero la mirada. Una mujer jugada, Pero ¿no? sí, pero la mirada literaria también, ¿no? O sea, También, es decir, claro. no cultiva esa mirada, digamos, de algo más, equilibrado, si se quiere, ¿no? O de matices, o de un minimalismo. Acá no se puede hablar de minimalismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿Sí? que estratégicamente, narrativamente, se puede hablar de minimalismo. Pero ¿no? acá todos son Acá muy poderosos las cosas que pasan. Sí, pero minimalismo desde el punto de vista del abordaje del lenguaje y de las estrategias narrativas, Ajá. no de las anécdotas en sí mismas. Digo, vos podés hablar de la tetralogía de Fran Bascom, de Richard Ford, y podés especular y jugar con la idea de minimalismo más allá de que son novelas de 700 páginas. Digo, depende de cómo vos abordás algunos episodios y a qué tipo de episodios apuntás cuando escribís. Digo, apuntás a las figuras, a epopeyas mayores, a figuras épicas, históricas, sí. o apostás como Lucía Berlín, como Richard Ford, como Carver, a ese vecino oculto que lo tenés ahí, que no sabés si tiene un potencial literario. Sí. Por lo general lo despreciás, ¿no? Digo, ella parece decirte que todo el mundo tiene ese potencial. Yo estoy convencido absolutamente. Que todo el mundo, que se lleva en el ómnibus, va mirando, y que cada uno tiene casi un psycho killer prácticamente. No sé si un psycho killer, pero digo, yo creo que cada ser humano guarda en sí el drama de todos los seres humanos, ¿no? Claro. Digo, el amor, el odio, la venganza, la envidia, la traición. Digo, todos somos capaces de todo eso. Sí, lo terrible. Sí. Claro, digo, está bien que... Y lo luminoso al mismo tiempo, porque ella también menciona de repente algunas cosas de algunos gestos a veces que... Sí, la solidaridad, o sea, por eso te decía el amor, el odio, pero el amor, la pasión, la piedad, como encontramos, por ejemplo, en los personajes de Onetti, ¿no? Digo, son tipos muy piadosos, ¿no? Claro, en definitiva, digo, tienen esa cosa de salvación por la piedad, ya que no se pueden salvar de pronto por el éxito, ¿no? Por el amor, ¿no? Sí, o por lo que hacen tampoco. Claro, por el éxito, por eso te digo. Larsen, por ejemplo, es un tipo que pasó la vida haciéndose proyectos y nunca los pudo llevar a cabo. Sin embargo, nosotros, Onetti nos transfiere un monto de piedad como para que tengamos una empatía particular con Larsen. Claro, el Larsen, digamos, por ejemplo, por hablar de Larsen, pero que yo creo que tiene algo que ver con estos personajes también, de repente es terrible, digamos, ¿no? Es un cafiolo, es un prisionero, miles de cosas, ¿no? Pero en determinados momentos, ante determinadas personas, en determinadas debilidades, él da una mano, ¿no? Pero lo que pasa es que el Larsen básicamente es un tipo que puede soñar, que tiene capacidad para soñar, y eso ya es empático, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, ahí por ahí le buscás la vuelta. Yo creo que a Onetti le hubiera gustado mucho esta chica de Lucía Berlín, no solo como escribía, ¿no? Sino las fotos que tiene en su momento, las fotos maravillosas que hay, ¿no? Ojos absolutamente hermosos. Sí, azules como lo de Liz Taylor, parece. Exacto, ¿no? exacto. ¿no? Tiene una cosa muy parecida a Liz Taylor, ¿no? Y que, bueno, esos deslumbres son... Vos sabés que en YouTube hay, capaz que lo viste, hay unas lecturas que ella hace, ya grande, ya una mujer grande que ayudaba con el tanque de oxígeno. La sonda de oxígeno creo que es, y no importa, digo, sigue, o sea, ya es una mujer de más de 60 años, pero sigue teniendo una belleza singular y una voz fantástica. Una voz bárbara. Ya pasamos un fragmento así de 1 minuto y medio, y bueno, lo que yo te decía, este alumno que vamos a hablar con él el viernes, él mencionaba que claro que las clases que a él fue, ella ya iba con el tanque de oxígeno, ¿no? Sí, pero no obstante también dicen, digo, no sé, me encantaría escuchar y conocer a este alumno de ella. Lo vamos a invitar, si viene, parece que va a venir a Uruguay, ¿no? Bueno, es amigo de Andrés Capelán, así como vamos a tener que tomarnos algo, un café o algo más espirituoso. Bueno, y ayer a Francisco Alves Francese habló de que Eleonora Chugar, que creo que es la hija de Hugo Chugar, bueno, la verdad que no sé, está en México, y es conocida o amiga de la sobrina de Lucía Berlín, y le contó algo de que ella cuando estuvo mal fue a México
por el tema de que no se podía pagar la medicina de Estados Unidos. Sí, pero ella además frecuentó mucho México porque en México vivía la hermana menor que murió de cáncer, ¿no? Claro. Y ella la cuidó se fue a vivir con ella durante mucho tiempo, meses. Es parte de su cuento también, y bueno, capaz que es la madre de esta sobrina que estamos hablando. Capaz, sí, seguramente. Sí, porque ella lo que tenía era una hermana, claro. según sí, creo, nosotros les creemos todos los cuentos, pero lo que pasa es que los cuentos son muy coherentes en el sentido de que cuando aparece una tía, o aparece un abuelo, o aparece una madre que suicida, se reitera constantemente. Es que ¿no? es el mundo por donde transitan los cuentos, ¿no? Aunque incluso cambian los nombres de personajes, cambian, sí, claro. Pero digo, la madre resulta que intentó ser suicida no sé cuántas veces, bueno, y le echó la culpa a la hija en varias cartas. Y ella aparece en algunos cuentos como Carlota, otro como Eloísa, otra como Señor Lorenz, Henrietta, en otros se llama María, la pequeña Luz, yo qué sé, ella juega con todo va eso, cambiando los nombres. Pero digo, te da siempre pistas de que es una mirada, es siempre la misma mirada, ¿no? O siempre la misma interpretación de la realidad. Pero además, digo, después de conocer un poco su biografía fuera de lo que es este libro, también, digo, te podés suponer que ella fue que hizo de su propia vida un material interminable de ideas, de narraciones, de anécdotas, de cuentos, de abordajes, y que todo coincide un poco también con el tránsito que hace la mujer que narra, ¿no? Sea cual sea su nombre, ¿no? De todas formas, 77 cuentos para un escritor, digamos, ¿no? Que es cuentista, tampoco son tantos, ¿no? Me da la impresión. No, más bien que no. Lo que ella aparentemente encontró es como un sistema, un estilo para traducir todo lo que había vivido, digamos, ¿no? Cuentos, ficción pura y... Sí, yo creo que además los mecanismos de producción de Lucía Berlín son muy interesantes como para copiarlo, ¿no? Como para robarle esa idea de que, bueno, digo, tenés una cantidad de hechos de tu vida que son como para ir estructurando alrededor de ciertas ideas, y que es muy valioso si lo podés traducir de vuelta, ¿no? Digo, a narrativa, ¿no? Bueno, yo te voy a dejar plantear una pregunta, Hugo, y a la vuelta de la responder. La pregunta sería si no hay dos tipos de escritores, porque en el caso de ella está tomando de la realidad núcleos que le pasaron y los envuelve, digamos, o los pinta expresionista, ¿no? Como una forma expresionista para hacer cuentos, pero está tomándolo de la realidad. Y si no hay otros tipos de escritores que más bien toman toda la imaginación, o parece que se basa más en la imaginación. Esa es la pregunta que le dejamos a Hugo Fontana. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Hugo Fontana en torno a Lucía Berlin, esta escritora que escribió 77 cuentos y bueno, que ahora está en este libro llamado Las mujeres, Manual para mujeres de la limpieza. Yo le dejé planteado a Hugo capaz una pregunta muy dogmática o dilemática, porque no es blanco y negro, obviamente siempre hay en arte sobre todo hay todo un espectro, pero entre los escritores que por un lado parecen basarse en la realidad, como Lucía Berlin o por ejemplo el propio Raymond Carver, y le van, digamos, envolviendo en ficción para crear una ficción, y los escritores que son más, digamos, de la imaginación, de la sensibilidad, digamos, ¿no? Que pueden ser más oníricos, si se quiere. Uh-huh. Sí, no sé, es bastante difícil, porque además tampoco creo que haya un escritor que solamente se basa en su imaginación, claro. Porque si se imagina cosas. Sí, la imaginación claro, y las cosas pertenecen al reino de lo real. No, claro, sí, ¿no? sí. Entonces, digo, es difícil. Los sueños pertenecen, digamos, son elementos sacados del sueño de lo real. Obvio, digo. Pero se construyen con otra lógica. Se construyen con otra lógica, ¿no? Digo, se construyen una lógica que no es racional, digamos. Claro, no es nada. Pero de todos modos, más allá de la intencionalidad del escritor, yo creo que siempre uno, además para no volverse loco, ¿no? Digo, sí. Y los escritores incluso hacemos acuerdos con la realidad, ¿no? Digo, depende de la intensidad con que nos vinculemos con esa realidad y cuánto, qué monto yoico, digamos, incluimos en la reelaboración de lo real. Yo creo
vos decías de autoficción. Yo creo que es una etiqueta peligrosa, más allá de que pueda estar o no. A Lucía Berlin yo creo que no estar de acuerdo. Yo creo que no, para ahí no claro, nunca eso. En autoficción, por más que todo esto que estamos hablando en el primer bloque, parece que de su vida fue, ¿no? Claro. Autoficción es lo que hacen otros que agarran parte de su vida y ellos se ponen como, ¿no? Como personajes, digamos, ¿no? Principales, ¿no? Vos mencionás ahí a Roberto Aprato en Íntima, pero claro, lo he seguido haciendo muchas veces, o Carlos Liscano, ¿no? Se podría mencionar al hebrero de la novela Luminosa, claro, también lo mismo, ¿no? Claro, yo creo que hay una distancia. O sea, hablar de la literatura, las narrativas del yo, yo creo que Lucía Berlin se podría hablar de las literaturas desde el yo, que es distinto la idea, ¿no? De acuerdo. Ella hace ficción. Ella no hace ficción, claro, tomando elementos de su propia vida, su propia experiencia, pero, cuando habla, supuestamente, nosotros suponemos que está hablando de sí misma, lo está haciendo no desde un testimonio íntimo o privado o de levantarse en la mañana y mirarse al espejo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sino en todo lo que la vincula a ella con el exterior, con sus alegrías. Pero aparte la rodea de ficción constantemente, digamos, o sea, y ahí está el tema de hacer entrar a muchos personajes y el tema de el expresionismo. Cuando hablamos, por ejemplo, yo que sé, vos mencionás El furgón de los locos de Carlos Liscano, ahí hay un intento de testimonio novelado, digamos, de una experiencia, o de Roberto Aprato también, de ahí están los dos como centrados en sí mismos, ¿no? Sí, no están pintando. Y lo que pasa es que yo valoro mucho cualquiera de esos dos títulos, porque yo creo que esa literatura del yo de la que se habla es muy peligrosa, ¿no? muy arriesgada, ¿no? O te salen cosas muy buenas como El furgón de los locos o Íntima, o te salen testimonios aburridos, autoindulgentes, donde vos sos el protagonista de una vanidad incierta, oscura. Claro, no se justifica con nada. O una cuestión tipo tanguera. Claro, eso sería hablar más del tango. No, me refiero a que el mundo fue y será una porquería. Sí, eso sí, pero digo que, claro, pero tanto en el furgón de los locos creo que es un ejemplo muy elocuente, ¿no? De eso, Carlos habla de sí mismo, de su vínculo con su cuerpo, de con sus padres, de lo que le pasa a la madre, de la tortura, de la cárcel, de todo ese tipo de cosas que son absolutamente cosas así. Son absolutamente inseparables de su experiencia personal, pero lo hace con una intensidad y con una maestría narrativa tan precisa que la transforma. Yo creo que es una de las mejores novelas de los últimos años, ¿no? Y ya te digo, parte de una estrategia que es narrar es una narrativa de yo que es realmente muy arriesgada, ¿no? Yo por lo general le escapo a esas experiencias. Obviamente me pierdo cosas, ¿no? Porque si hubiera sido muy dogmático no hubiera leído El furgón de los locos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero vos decís de que es arriesgada en cuanto a que ¿cuál sería? El miedo sería, o el miedo no, digamos, el fracaso sería que no se sostuviera como ficción, porque de última, como hablamos de autoficción, también estamos hablando de ficción. Obviamente, el que lee El furgón de los locos es una aproximación, incluso hasta poética, si se quiere. Claro, pero ¿sabes cuál es? Yo creo que la diferencia fundamental es lo valioso que cada uno tenga para contar en su vida. Claro. Si yo lo que tengo para contar es que voy al trabajo todos los días, me levanto, me afeito, me baño, como, voy al trabajo al otro día, todo ese tipo de cosas, me va a salir una novela aburridísima. Ahora, si vos tenés una experiencia de vida como la de Carlos Liscano, es obvio que si él, que es un muy buen escritor, la va a convertir en muy buena literatura. Yo soy muy ahí en ese sentido soy muy elemental. Y trato también, de transmitirlo a mis talleristas y eso. Yo me acuerdo una vez vino Bioy Casares aquí al Taranco, estoy hablando del 91, agosto del 91 por ahí. Y yo vine a dar una conferencia, había venido con unas críticas argentinas y creo que había gente de acá, no recuerdo exactamente quiénes eran.
Y entonces él ya era un hombre grande, ahí estaba por cumplir 80 años, y entonces nos contó a los que estábamos ahí, el público, que hacía poco tiempo que había descubierto a Sciascia, a Leonardo Sciascia, y que había quedado fascinado, que lo estaba leyendo con mucho deleite, con mucho placer. Y entonces dijo una fórmula que para mí es esencial en esto de la literatura. El tipo dijo, a mí me gusta que me cuenten cuentitos, por eso me gusta Sciascia, ¿viste? Y bueno, y a mí me gusta también que me cuenten cuentitos, y no que me cuenten experiencias personales que no tienen una proyección ni una riqueza como la puede tener la vida de Lucía Berlín, ¿no? Claro. También se podría decir, pero bueno, también está el tema de la vida interior, que Franz Kafka no tuvo una gran vida, digamos, en cuanto a aventurera, fue fundamental para el siglo XX, pero esa es otra cosa. Es otra cosa. Claro, digamos, ¿no? vos podés ser un tipo aburridísimo. O sea, lo único que hizo fue ir todos los días a trabajar, ¿no? Claro, no hizo autoficción, pero empezó a lo mismo. Y los mecanismos burocráticos que generó, que su literatura es impresionante. Y Banchero, que fue toda la vida, por ejemplo, un funcionario del Banco Seguro, y que dejó una obra que a mí me pareció maravillosa. Eso no, digo, o sea, pero una cosa es creer que, digo, si Banchero se hubiera pasado toda la vida escribiendo sobre sus funciones en el Banco de Seguro del Estado, obviamente nadie lo estaría releyendo, ni lo estaríamos nombrando hoy día, ¿no? Claro. Muy bien, Hugo Fontana, bueno, gracias por estar acá, conversamos con Lucía Berlín, pero también como una gran escritora, lo que genera también es hablar de la literatura, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, o sea, además yo decía una resurrección, digo, lo que le pasó con ella, pero es un descubrimiento además maravilloso para nosotros que estamos leyendo permanentemente. Sin duda, para nosotros. Y digo, encontrarte de buenas a primeras sin haber tenido jamás noticias. Yo me enteré de la salida de este libro en España por Babelia, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención, voy a hacer espurio, fue la mirada de esta mujer, ¿no? La mirada lila, violeta, azul. Sí, sorprende, parece una actriz de película. ¿Cómo? No puede haber una escritora tan linda. Es raro, ¿no? Sí. Digo, no son habituales las escritoras tan bonitas. Y Mercedes Estramil en Iris Play decía que no puede haber escritoras que fueran trabajadoras domésticas. Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Lo desmiente la realidad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Muy bien, Liliana Villanueva, taller literario. Normalmente la llamamos a Buenos Aires, ella está en Buenos Aires, pero bueno, la última vez la llamamos a Berlín porque estaba en Alemania, y ahora acaba de llegar a Uruguay, por suerte, entonces le vamos a darle bienvenida aquí en estudios. ¿Cómo andás, Lili? Bien, muy bien, con cambios de horarios difíciles de atravesar. Yo te decía, con Lucía Berlín, y vos venís de Berlín, Alemania no tiene nada que ver, pero estuviste un mes allá en Alemania. ¿Se habló algo, por ejemplo, de lo de Austria, la ultraderecha, que casi gana? Eso fue justo cuando yo volví. Una cosa sorprendente, avances de ultraderechas como nunca ocurrieron, por lo menos en esa zona. Claro, bueno, ganó un ecologista, ¿no? Pero sacaron un 43%. Eso es terrible, sí. Sería el primer líder de ultraderechas desde la época de Adolfito. Es terrible. Los propios alemanes están asustados de lo que está pasando en el mundo. Se está hablando mucho de Trump, porque yo estuve ahí cuando ganó y también. Y fue un shock. Bueno, ahora ya nadie habla, es como... Sí. Es muy divertido. En alemán hay una frase para la noticia que ya no es noticia, y se le dice Schnee von gestern, la nieve de ayer. La nieve de ayer. Sí, porque en el momento en que cae la nieve es noticia y todo el mundo se pone contento y alegre,
pero ya la nieve de ayer no es tema. ¿No? Sí, ¿no? ya cayó. Y bueno, Trump es nieve de ayer. Ahora leía, por ejemplo, que Angela Merkel ya fue elegida, digamos, por su propio partido para ser candidata, pero ya apareció con un discurso mucho más duro contra los inmigrantes, obviamente, y la vinculaban por un lado a lo de Trump, pero sobre todo lo de Austria, ¿no? Porque está al lado, ¿no? Sí, bueno. Y es la misma, aparte de la misma zona germánica, ¿no? Claro, sí. Bueno, mis propios amigos me han dicho, más allá de lo que pase en la así llamada gran política, mis propios amigos alemanes y no alemanes me dijeron, bueno, pensalo bien, si realmente querés volver a Berlín después de tanto tiempo, mira que cambió mucho, pero Berlín cambia continuamente, o sea, Berlín es una ciudad que cambia, y no sé si llegué a contarte la otra vez, que a mí me da la sensación de que es como una ciudad en capas, y viene gente nueva, Sí. es una ciudad que atrae a muchos jóvenes, no solo por las universidades, porque no tienen muy buen nivel las universidades de Berlín, hay otras mejores en Alemania, depende, claro, la materia, pero sí viene mucha gente, y ya desde siempre fue así, o sea, no sé en la época prusiana, pero desde ahora que estoy releyendo mucho las crónicas de los años 20, de los cronistas alemanes, y austríacos también como Joseph Roth, me doy cuenta que la ciudad en realidad cambia continuamente, y lo que sucede, que no sé, es una sensación mía, pero lo comenté con algunos amigos y amigas que hace 30 años viven en Berlín, me dijeron, sí, la verdad que sí, no lo habíamos pensado así, es que la gente nueva, la gente joven, ocupa el centro, no el centro geográfico, es tan fuerte. Sí, el centro, digamos, tiene un centro juvenil, digamos. Claro, joven. hay como, es tan como, ellos se dicen, es como selbstbewusst, están como muy conscientes de qué significa ser berlinés, nuevo berlinés. Es más, hay gente que lo festeja, como si fuera un cumpleaños. Hace un año vine a Berlín, hace muchos años me invitaron a una fiesta, pregunté qué están festejando, y pensé que era el cumpleaños, y me dijeron, no, está festejando que hace 3 años vino a Berlín. A mí alguien me dijo una vez de Berlín también que se nota que es capital de un imperio también, o que fue, ¿no? En el sentido ese grande, todo muy grande, ¿no? Sí y no, hay partes muy grandes y partes muy agrandadas, y partes que son muy poco densas. Berlín es una ciudad poco densa, y tiene una escala muy especial, que es una escala que tiene que ver con las delimitaciones que pusieron hace 200 o más años los bomberos. Y es que ellos, los alemanes que calculan más o menos todo, lo calcularon que los carros de bomberos pueden llegar con sus mangueras hasta una cierta altura de edificio. Entonces dijeron, hasta esa altura se construye y no más. O sea, no es tan densa en cuanto a que hay tanta altura, digamos. No, hay algunos puntos no sé, en Alemania, en Berlín, lo que era Berlín Oriental, pero lo que realmente constituye Berlín, que es toda esa gran cantidad de viviendas, es todo de la misma altura, con calles y veredas muy anchas, con mucho verde, hay más puentes en Berlín que en Venecia. Alguien se puso a contarlos y había, ahora no quiero decir una cifra, pero era una cifra inconcebible. Uno piensa, pero bueno, es porque Berlín está muy extendida y porque tiene el río Spree, y todos los afluentes, todos los canales, ¿no? Yo estaba viviendo justamente a una cuadra del canal, que se llama Landwehrkanal, que bueno, lo cruzan varios puentes, y no sé si a 2 o 3 puentes de distancia, nunca me dijeron muy bien, es de donde se tiró Rosa Luxemburg, ahí en esa zona, de Berlín. Bueno. Pero no, o sea, se nota la escala de Berlín en esos edificios grandilocuentes que quedaron casi como islas. Pero la Berlín así de viviendas no es muy capital, que digamos. Bueno, ¿y qué pasa con la Alexanderplatz, ¿no? Berlin Alexanderplatz, que hay una película, ¿no? De Fassbinder, ¿no? De Rainer Fassbinder. Sí, es una serie. ¿Es una serie? Sí, hay una serie muy larga que yo no alcancé a ver. Pero yo aquí la dieron como película, digamos, quizás en un formato de película, digamos. Hay un formato de película. Un ciclo de Fassbinder. A mí nunca me gustó Fassbinder, así que no la fui a ver en Cinemateca. Sí, es medio cruzado, ¿no? No, digo, está considerado un gran director de nuevo cine alemán, en fin, digo, son
gusto de cada uno. Sí, yo prefiero... Capaz que a mí no me enganchó, digamos, ¿no? Yo prefiero Herzog, prefiero otros, pero bueno, sí. No, esta es una novela, Berlin Alexanderplatz, que fue una novela muy leída en su tiempo, a fines de la década del 20, lo que ahora llamamos bestseller, realmente se vendió muchísimo. Y a mí me pasa algo, no sé si te pasa a vos también, que cuando ves un libro bien hecho, muy lindo, yo lo compro. Y a veces tengo libros, me pasó con este libro de Berlin Alexanderplatz, que lo compré hace 2 décadas o un poquito más. Y lo ponía, porque era lindo. Era hermoso. Además tiene una tapa, tiene una cubierta donde el que tengo yo, que tiene una pintura, en realidad, una imagen de Konrad Felix Müller, que era uno de los pintores expresionistas que después los nazis declararon degenerado. El arte degenerado, sí. Uno de los muchos que sufrieron por eso. Y todos estos autores con los que estoy trabajando, de los que estoy hablando últimamente, desde Walter Benjamin hasta Joseph Roth, que bueno, era austríaco, pero estuvo en Berlín, hasta Alfred Döbling, que es el autor de esta novela. Es este hombre nacido en 1878 y muerto en 1957, o sea, ellos estaban con el antiguo imperio. Sí. Era, en realidad, de estos 3 autores que me están interesando últimamente, en realidad ya me interesan hace muchos años, pero los estoy releyendo de otra manera, los leo como juntos, ¿no? Cuando vos lees diferentes autores que fueron contemporáneos, es como tener como un pedazo de la época. Sí, aparte esa época, 1878, hay un alemán que a mí me interesa mucho, que es Hermann Hesse, y sé que nace en 1877, pero sé, digamos, y también muere en 1960 y pico, o sea, están... digamos, son gente que vivió las 2 épocas, o como Stefan Zweig, no sé cómo se dice, claro, Zweig, ¿no? Sí, o sea, vivieron una época donde todo estaba, digamos, como aparece en Hotel Budapest, todo ¿no? perfecto, una cosa así, y eso después se borró con el nazismo y la guerra, justamente que nombrás a Stefan Zweig y Benjamin y Roth, los 3 se suicidaron de una manera u otra. Este hombre, Alfred Döbling, no, realmente se salvó, murió en el 57. Era mayor que Benjamin y Roth. Y hay una particularidad. Bueno, te contaba que compré este libro y me encantaba verlo. Me gusta cuando en la tapa hay un nombre de ciudad, y bueno, Berlín era una ciudad que tenía también un poco que ver conmigo, o yo con Berlín. Y ahora, leyendo una y otra vez a Benjamin, agarré este libro porque lo había intentado leer antes y no podía entrarle, no le podía. Algunos dicen que es como Joyce, ¿no? Digamos, bueno, justamente esa era mi preocupación, porque cuando lo empecé a leer y me gustó, dije, bueno, a ver, ¿cuándo lo escribió? ¿Esto es una copia o no? Entonces es que no es más bien lo contrario. No que sea una copia, pero digo, el tema de que ruptura del héroe, estructura cronológica del relato, estoy leyendo acá, monólogos interiores, combinación de lenguaje, en fin. Pero hay una gran diferencia. Un mosaico, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Y la diferencia tiene que ver con que Döbling era médico psiquiatra y estaba en contra de la novela psicológica. Y investigando, o sea, también googleando, investigando, leyendo los libros que tenía de él, descubro que sí, realmente el libro que es su gran obra maestra. Escribió otros libros fantásticos, como Un viaje a Polonia, Un viaje en Polonia, que bueno, otro día hablaré de ese libro, porque también es una tetralogía que se llama Noviembre de 1918, que en total tiene 2.550 páginas, son 4 libros. Pero bueno, esta es su gran novela. Y la escribió realmente 2 años después de la aparición en alemán del Ulises de Joyce. Pero empecé a investigar un poquito y encontré este señor, este Döbling, este escritor, aparte de psiquiatra, era periodista, era cronista. Es por eso también que me interesan estos personajes. Por el tema de vincularlo, bueno, la realidad con la ficción, ¿no? La crónica, ¿no? La visión subjetiva. Claro. Y él en 1913, tan temprano, tenía 35 años en ese momento, publica un ensayo
en la revista diario que se llamaba Der Sturm, sobre la novela. O sea, además de ser un tipo que renovó la novela en Alemania, de la novela, sí. también fue un teórico de la novela. Y esto es muy interesante, porque entonces es como que se adelantó a Joyce en ese sentido. Además no necesitaba la parte psicológica porque era psiquiatra y estaba en contra de la novela psicológica. Y leyendo la novela, vos te das cuenta el por qué él estaba en contra. Él decía que la psicología novelesca era pura fantasmagoría. Critica las novelas que solo hablan del proceso mental de los personajes, y decía que los conflictos que nacen de esos pensamientos producen tramas pobres y desmarañadas. Él decía que no está bueno para la novela escuchar una voz interior que nos habla todo el tiempo desde algún lugar interno del personaje. Él decía que no había que aislar el pensamiento del personaje, que el monólogo interior, que él llama ríos de pensamiento, puede darse, pero no de forma aislada. Él decía, los pensamientos solos aislados no dicen nada. Es como un brazo amputado de un personaje inexistente, como una respiración sin la persona que respira, como una mirada sin ojos. Es un poco lo que hablábamos la otra vez de los personajes con vida, de las tramas abstractas. Claro. Él critica las tramas abstractas, aunque no las llama así, que nacen de los pensamientos abstractos, aunque tampoco los llama así, pero es el sentido de lo que dice. También critica, y esto es interesante, a la primera persona del narrador, lo que los alemanes llaman el Ich-Reden, el yo hablo. Critica de alguna manera a Joyce y a Proust, que hablan sin parar, según él, y él dice, el escritor hablante que no muestra, no vive y no está en ningún lugar. Para él era muy importante, él decía, la novela no se cuenta, se construye. Claro, sí, sí, y ¿no? Se ve también, se visualiza también, ¿no? Sí, en exactamente. Sentido, ¿no? Y bueno, después dice algunas otras cosas que es un poco difícil de traducir, como dice que ya va un poco más a lo psicológico, que el texto no debe parecer hablado, sino como un lenguaje ya existente. Pero lo más interesante de esta novela de Berlin Alexanderplatz, que no es una voz interior, es que se relata en tercera persona. Y es una tercera persona muy cercana al personaje. La historia no es tan importante, es la historia de un hombre que sale de la cárcel por un crimen que cometió, que parece que fue un accidente, y en realidad el narrador acompaña a este berlinés, a este alemán, por Berlín, por esa Berlín de la época, como si fuera una especie de cámara que apoya en el hombro de su propio personaje, que bueno, claro que no existe, que se llama Franz Biwako. Para que vea, y vemos todo lo que ve él. Claro, para que vea, para que escuche, para que sienta, y además lo que él escucha está traducido a la novela, y él Döblin trabaja con diferentes formas de hablar. Él decía, la novela se construye, ¿y cómo se construye? A través del lenguaje. Claro. Y a través no solo del lenguaje del autor o del personaje, a través del cual habla el autor, sino de todos los personajes que conforman ese mundo del que se rodea este Franz, que va por Berlín y que es un personaje ficticio. Lo interesante es que Berlín no es ficticio. Entonces él deja como una especie de relato, de crónica de la ciudad, de una ciudad que después desaparece. Porque estamos a pocos años de que los... Y venga la Primera Guerra Mundial. Y antes que eso, ya en 1933... cuando ya los nazis se hacen presentes y ya cambia lo cotidiano en Alemania, en Berlín. Claro, empieza a actuar el nazismo en el año 33, o sea, en el 30 no asume este hombre, pero en el 33 comienza el cambio total, las leyes. Entonces, este personaje recorre Berlín y al recorrerla va construyendo la novela a través de las voces que escucha. Por ejemplo, lo primero que hace es caer en un lugar, sale de la cárcel, toma un tranvía y baja un poco perdido, un poco como el personaje de Joyce, pero diferente, en lo que se llama Joinenviertel, que es
lo que antes era el barrio de los judíos. Entonces se encuentra con un judío que habla de una forma berlinesa diferente, que tiene como un habla muy popular, muy típica de esa gente, que unos años más tarde desapareció, o se tuvo que ir, o estaba en el exilio. Entonces se va construyendo la novela a través de las voces, de los diálogos, de los monólogos, de las imágenes, que son como postales urbanas, y que están siempre directamente asociadas a los movimientos del personaje, siempre. O sea, eso que estamos viendo no hace exactamente el argumento, sino que son imágenes de cosas que están ocurriendo alrededor, que dan, digamos, el ambiente, el clima, ¿no? Claro. Estamos viviendo ese momento. Claro, justamente por eso se dice, a él no le interesa tanto el qué, porque el qué es una historia muy banal, muy simple, como la de un hombre que quiere volver a entrar en la sociedad y busca trabajo y encuentra gente por la calle y va preguntando qué se puede hacer y encuentra una mujer, tiene rasgos también un poco netianos, pero también muestra una realidad que existió y también se lo relaciona un poco con esa escritura, no diría fragmentaria, pero con esas visiones fragmentarias como los cubistas. Claro, que no te muestran una totalidad, sino montones y montones de postales, un mosaico, y muchos fragmentos que van armando, va construyendo y en cada uno de los lectores lo va construyendo aparte, ¿no? Claro, no hay un solo mosaico. Es que uno lo va construyendo al mismo tiempo, ¿no? Y eso hace que esta novela sea tan fresca también. Que se mantenga, digamos. Sí, no sé cuánta gente lo está leyendo ahora, pero por ejemplo hace 2 años terminaron de traducir en España esa así llamada tetralogía, en noviembre de 1918, y se ve que bueno, hay un interés especial. No sé cuántos minutos nos queda. Queda un minuto. Ahora nos dice Andrés Capelán, nos escribió acá que hay una serie, como dijiste vos, en Alexander Plus, parece que va a haber una serie nueva también, y también hay una película, digamos, o sea, fue presentada, digamos, todo eso en torno a esta novela. Sí. Dale, nos queda lo que podría contar es que también ahora me interesa ese novelista, cronista, eso que va dejando, que no es únicamente la imaginación, la ficción, la imaginación del autor, sino que muestra un mundo que no existe. Y bueno, lo interesante también con Döbling es que cuando empezó a tener problemas justamente con el tema nacionalsocialista, él se preguntó dónde hay judíos. Él era judío también, como Walter Benjamin y como Joseph Roth. Le dijeron, en Polonia, tenés que ir a Polonia. Entonces hizo un viaje. Y de ese viaje salió un libro maravilloso de una Polonia que tampoco existe. Claro, que fue borrada por nazismo. Muy bien, Liliana Villanueva, estaba presentado este hombre de Döbling y su Berlin Alexander Platz. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por visitarnos a los estudios de Radio Uruguay en Montevideo. Te irás para Buenos Aires muy pronto, ¿no? Sí, en unos días. Muy bien, amigos, mañana vamos a seguir hablando sobre Lucía Berlin. Vamos a hablar, nos va a visitar también Verónica Dauria para hablar del encuentro Borges, una geografía imaginaria. También capaz que hablamos de Lucía. Y también vamos a llamar a Denver, Colorado, para hablar con uno de los discípulos de esta escritora norteamericana, que por suerte hable más o menos español. Entonces hablaremos con Chip Livingston. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.